Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 35 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. En esta entrega vamos a hablar un poco de una zona que, justamente de a poco, va recuperando protagonismo a partir de nuevos perfiles y de productores que la impulsan. Me estoy refiriendo a la zona este de Mendoza. Una zona que está compuesta por 5 departamentos que son Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz, y que según el reporte de variables vitivinícolas por zonas que publicó en el año 2022 el Instituto Nacional de Vitivinicultura, tiene unas 60.890 hectáreas, lo que representa un 29.4% del total de los viñedos de la Argentina. De los casi 4 millones de hectolitros que logran a partir de esos viñedos, el 11% se fue para mercados externos, siendo el 9% de ese 11% compuesto por vinos varietales. Les dije o les hablé de que está conformado por 5 departamentos. Bueno, por mucho de esos 5, el más grande es San Martín con 26.802 hectáreas plantadas, superficie que representa el 18.2% del total de los viñedos en Mendoza. Y eso que en este mismo 2022, el reporte registra que San Martín perdió unas 3.600 hectáreas. Si lo asimilamos a alguna zona de más renombre o más conocida o más familiar, tiene el doble de tamaño de lo que hay en Luján de Cuyo, como para que se den una idea. En tamaño le sigue Rivadavia con 14.318 hectáreas de viñedos. Rivadavia en este caso sería casi tan grande como Luján de Cuyo. Y luego le siguen Junín con 11.062 hectáreas, Santa Rosa con 8.536 hectáreas y por último La Paz con unas 169 hectáreas. Y acá otro dato o un dato negativo que se desprende del reporte. En La Paz hay 169 hectáreas, como les dije recién, un 57% menos que hace 10 años atrás. Si hablamos de variedades, y siempre según el reporte del INB, las 5 más plantadas en el este son Criolla Grande, Cereza, Bonarda, Malbec y Pedro Jiménez. Claro que también se encuentran, en menor proporción, otras como Syrah, Cabernet Sauvignon, Aspirant-Bouschet, Moscatel Rosado, Angelota, Sangiovese, y la lista es larga y completa con otras variedades. Pero, para no seguir aburriéndolos con números, les propongo escuchar a uno de los productores que mejor conoce esta zona y que es un pionero en su reivindicación. Estoy hablando de Matías Morcos. Pensemos que cuando hablamos de zona estamos hablando de una región, estamos hablando de una de las regiones productivas más grandes de Mendoza en cuanto a extensión y al mismo tiempo es el lugar donde se producen la mitad de los vinos que se producen en Argentina en esta pequeña zona. Uno de los departamentos, San Martín, el mayor productor de vinos del país, departamento político dentro de la zona este. Entonces, sin dudas que hay una infinidad de terruños y microterruños y de distintas características climáticas. Lo que sí, no hay una heterogeneidad tan grande como suele haber en algunos lugares del Valle de Uco, sobre todo en los lugares muy cerca de la montaña, donde están viñedos plantados sobre lugares que han sido depósitos de ríos o han tenido depósitos fluviales, coluviales y diferentes características de suelos en el mismo viñedo, en pequeñas extensiones de tierra. Nosotros en el este no tenemos tanta pendiente, es un lugar mucho más plano, aunque seguimos estando entre 600 y 700 metros sobre el nivel del mar. Pero sí que hay una diferencia en cuanto a heterogeneidad de lugares, sobre todo en mismas fincas. Pero en características generales, el este es una zona un poco más cálida que Mendoza, que el Mendoza conocido, el Mendoza comunicado basado en Luján y Valle de Uco. Es un poco más cálido en el día y sobre todo un poco más cálido en la noche, al no tener tanta altura, por ello no tenemos tanta diferencia de temperatura. Pero tenemos un montón de estilos de suelos, sobre todo muchos suelos profundos, en algunos lugares muy pedregosos, en algunos lugares con mucha arena, pero bueno, hay una gran diversidad en el este y el desafío es empezar a estudiarlo. En resumen, es una zona muy grande y nos falta mucho por estudiar. Estamos como estaba Mendoza hace 20 años, donde los vinos salían por regiones políticas y no por microterruños. Tenemos mucho para investigar, tenemos mucho para aprender. Y nada, es una de las zonas más históricas, como Maipú y Luján, es zona histórica totalmente, con viñedos de más de 100 años, y es la zona que supo ser el corazón del lugar cuando en Argentina se bebían 80, 90 litros per cápita por año, así que acostumbrada a ser la zona industrial propiamente de la vitivinicultura y la que por ahí sostiene lo que conocemos como industria del vino, más allá de estos pequeños vinos que ganan grandes premios.
En el comienzo de este episodio marcaba que algunas zonas del este disminuyeron hasta en más de un 50% su superficie de viñedos, algo que quizás en menor medida también sucede en otras zonas históricas de Mendoza, y es el propio Matías el que explica por qué sucede esto en el este mendocino. ¿Por qué disminuyen los viñedos en la zona este? En primer lugar, porque es la zona probablemente con menores rentabilidades en la venta de uvas para los productores. Pensemos que en la cadena del vino no todos son bodegas que comercializan con su marca, la mayor parte del vino son pequeños productores. El promedio de tamaño de hectáreas de un productor en la zona este es de 5 hectáreas. 5 hectáreas es realmente un pequeño productor que vive de esa viña y la trabaja de la mano. Y esta unidad de negocio ya quedó muy chica y muy poco rentable, por lo que se abandonan muchos viñedos por un tema de rentabilidades. Estos productores producen pocos kilos de uvas criollas. Estas uvas criollas son vendidas muy económicamente para los vinos más baratos del mercado, los que suelen salir en base Tetra Brick, o para mosto sulfitado concentrado, que es esto, que es este producto, es azúcar para endulzar a partir de jugo de uva. Es decir, que con criollas fabulosas y centenarias estamos vendiendo azúcar para endulzar otras bebidas. Debido a esto, los productores abandonan los viñedos y hay una gran diferencia con otras zonas de Mendoza. Quien conoce Mendoza puede haber conocido chacras, que son lugares donde el real estate viene creciendo mucho y los viñedos son comprados para desarrollar barrios. En la zona este, tristemente, la mayoría de los viñedos se abandonan porque no tienen rentabilidad y porque no tienen un valor de mercado de reventa, porque es de alguna manera el campo o el desierto, donde el agua es vida. Por eso también una gran disminución en la cantidad de hectáreas. Sin dudas, Matías tiene un conocimiento y una pasión por la zona que no por nada replica en su proyecto familiar, del cual nos cuenta el origen y qué lo inspiró en el siguiente audio. Con nuestro proyecto propio, yo soy licenciado en enología, fui a la Universidad de Enología. En la Universidad de Enología nos enseñaban a hacer estos vinos modernos de la nueva Mendoza, de la nueva Argentina. Montaña, frío, roble nuevo, que es lo que todos deberíamos estar haciendo en Argentina. Yo tenía esa visión, entonces no valoraba los viñedos de mis vecinos, de mi familia acá en la zona este, hasta que tuve la suerte de viajar a Chile en el año 2016 y conocer la revolución de la cepa país. La revolución de la cepa país no es otra cosa que la revolución de las criollas del sur de Chile. País y criolla es la misma uva. Y a partir de ahí fue el reencontrarnos con esta riqueza histórica y la protección del lugar y de valorar plantas de 100 años que no hay por qué desprestigiarlas. Y a partir de ahí fue un cambio y empecé mi proyecto personal para reivindicar estas variedades. Venimos elaborando criolla, moscatel, Pedro Jiménez, criolla grande, criolla chica, cerezas, todas estas uvas históricas y ancestrales, también un montón de bonarda, para reivindicarlas y sobre todo para mostrar que hay mucho más allá en Mendoza y en Argentina detrás de el Malbec Roble clásico. Así que tenemos todas nuestras energías de proyecto puestas en estas variedades. Lo dicho, Matías es un pionero en el resurgimiento de los vinos del este, un resurgimiento que se va apalancando por distintas iniciativas, como la que llevó adelante el fin de semana pasado el amigo de la casa Fernando Musumesi de la Cueva de Musu. Junto a la distribuidora Wine Marchants organizó la feria La Revolución del Este y nos cuenta cómo surgió esta idea y con qué se encontraron quienes asistieron. Bueno, la idea surgió de la necesidad de darle la visibilidad que la zona se merece, una zona tan importante para nuestra industria y que se la tenga más presente, ¿no es cierto? Y más allá de eso, desde hace un tiempo a esta parte, hay una nueva corriente de productores, muchos de ellos jóvenes, haciendo otro tipo de vino, rescatando variedades antiguas que se las tenían olvidadas, y bueno, para que estos productores tengan la posibilidad de mostrar todas esas cosas nuevas que están haciendo. Esta idea surgió junto a los amigos de Wine Marchants, que es una comercializadora, que justamente entre su portfolio tienen algunos productores del este. En este primer encuentro hubieron 13 productores. En su mayoría estuvieron los propios hacedores, los propios dueños, ¿no es cierto?, mostrando sus vinos. Pensá que habrá habido aproximadamente 60, 70 etiquetas para degustar. La única condición que tenían que ser todos vino del este. No valía que haya
ni siquiera una partecita de un vino que no sea de la región. Rivadavia, San Martín, Junín, La Paz o Santa Rosa, ¿no es cierto? Y para los visitantes también fue una gran experiencia, ¿no es cierto?, probar vinos de variedades no tradicionales, muy bien logrados, con muchas características varietales, porque al ser jóvenes y poder probar de pronto un Bequignol, poder probar un Sangiovese, poder probar un Ic Blanc, todos vinos muy bien logrados, aparte la versatilidad de muchas de estas variedades criollas para hacer vinos blancos, vinos rosados, vinos claretes, que son mezclas de blancos con tinto, vinos en su mayoría muy bebibles. Había algunos exponentes capaz más complejos, con más crianza, eran la minoría porque la mayoría eran de un perfil bien joven, cosechas nuevas, 21, 22, había bastante 23, pudimos probar Pennat, pudimos probar naranjos, ¿no es cierto? Mucha diversidad en la propuesta de etiquetas, si yo miro el mapa de todos los vinos que había para probar. Más allá del tamaño del encuentro, más allá de los ricos vinos que disfrutamos, me parece que lo más importante es incentivar a que sean más productores, porque en la región los hay y muchos, en el este, recordemos que es la zona más grande productora de Argentina, la zona de San Martín, Rivadavia, y es incentivar a estos productores para darle valor, que hagan cosas especiales, como hicieron los 12, 13 productores con los que estuvimos el fin de semana, para darle más valor a la región. Sabemos la crisis en la economía regional, y una buena forma de que salgan adelante es haciendo cosas especiales, un poco más enfocadas para llegar a un nuevo público, inspirándose en estos jóvenes que tuvimos la posibilidad de compartir el fin de semana. Y bueno, acá en Buenos Aires le vamos a dar un lugar para que se muestren y para que lleguen a un nuevo público, para que lleguen a otros lugares gastronómicos, porque hay un público que los busca, como es el caso del público joven, que quieren a veces los vinos más bebibles para tomar más refrescados, ese público que de pronto tiene un poco menos de prejuicio y que no busca esos vinos tan capaz tradicionales o convencionales que se tomaron durante años, sino que están abiertos a probar otro tipo de vino, y tienen que aprovechar esta posibilidad los productores del este. Históricamente destinada a ser parte de los vinos de mesa del mercado doméstico, sin dudas hoy en el este mendocino están pasando cosas que vale la pena descubrir, probar y difundir. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además, me ayudan un montón si le comparten y recomiendan a sus amigos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!